Paz de Cristo, queridos amigos, queridos hermanos, Dios los bendiga ricamente. Le damos gracias a nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo, de poder estar nuevamente en vivo y en directo desde Modesto, California, con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes que están interesados en conocer de la palabra del Señor. Queremos siempre estudiar lo que nos dice el Señor Jesucristo a través de su palabra, y así poder adquirir sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y quién mejor que nuestro Señor Jesucristo para abrirnos el entendimiento y darnos la comprensión que necesitamos para poder vivir una vida sobria, justa y piadosa delante de Él? Les invito a que en esta tarde oremos y que el Señor sea quien nos dirija, para que su palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y nos limpie completamente de todo aquello que nos impide a veces relacionarnos mejor con el Señor. La palabra perfecciona, la palabra nos limpia, la palabra santifica nuestra vida. Pero vamos a orar que el Señor sea quien se encargue de hacer su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Padre, en esta hora te rindo toda adoración, mi Señor Jesús, porque tú eres juez justo, Padre, porque tú eres digno de suprema alabanza, digno de toda adoración. Tú eres perfecto en todo, Señor, y nos has dejado tu palabra para que a través de ella también nosotros seamos perfeccionados. Gracias, Padre. Te ruego que traigas revelación, trae inspiración, trae iluminación y la correcta interpretación de tu palabra en nuestra vida, Señor. Te amamos, Señor Jesucristo. Te adoramos, Padre, porque tú eres fiel a tus promesas, a tu palabra, Señor. Siempre eres fiel. Tú dices en tu bendita palabra que clamemos a ti y tú nos responderás. Y también nos dices, Padre Santo, que todo lo que pidamos en tu nombre, tú lo harás, Padre. En tu nombre rogamos que tú te manifiestes con gran poder, con gran autoridad, Señor, y que sea tu palabra la que penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. El pueblo de Dios es un pueblo bendecido, maravilloso, porque tiene la palabra del Señor, y al obedecerla, al oírla, al obedecerla, pueda vivir por ella, pueda vivir en obediencia al Señor, y así los cielos están abiertos, el corazón de Dios está abierto para todo aquel que se acerque al Señor. Bien, quiero decirles que estamos en la lección número 32. Ayer me corrigieron y gracias a Dios le agradezco mucho a nuestra hermana Janet, que es la que edita los videos para subirlos a nuestro canal de YouTube. Si usted tiene interés en realmente conocer más del Señor, tenemos ahí el canal de YouTube. Usted puede entrar y ver los 31 videos que ya tenemos ahorita ahí. Todos son de estudio de la Biblia para principiantes, con excepción de algunos que tenemos de los servicios en los domingos, pero en su mayoría están ahí todos los estudios de la Biblia para principiantes, con los diferentes temas. Hoy vamos a hablar de un tema para algunos delicado. Es un tema delicado por los prejuicios que tienen, por un sinfín de cosas que leen, pero la mayoría de esas son cosas que no tienen fundamento. Hay mucha gente malintencionada, hay gente que ya tiene años en el Evangelio y a lo único que se ha dedicado es a hacer tropiezo para otros. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Pues muchas veces porque tienen ellos o han tenido malas experiencias en el pasado y no las han superado. Entonces, como ellos se sienten mal, quieren que haya malestar también en otros. Pero usted que apenas empieza, usted que está limpio de su corazón, usted que está siendo perfeccionado por la palabra de Dios, le ruego que preste atención y se deje guiar por lo que dice Dios, no lo que dice la gente. A final de cuentas, a quien le vamos a rendir cuentas, si me permite la redundancia,
a quien le vamos a rendir cuentas es al Señor Jesucristo y no a la gente. Entonces, lo que nos dice su palabra, lo que nos dice la palabra de Dios, eso es lo que nos debe de importar a nosotros. Y lo que diga la gente, pues de un modo u otro siempre van a hablar. Que a nosotros nos hable la palabra de Dios, que a nosotros nos ministre el Señor Jesucristo. Esto debe ser lo más importante para nuestra vida. Bien, entonces, el tema de hoy, digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Y me quiero enfocar hoy en el trabajo que hace su pastor. Si usted ahí en la ciudad donde vive, en el país donde vive, en el pueblo donde usted le tocó vivir, y gracias a Dios por ello, si usted tiene su pastor, usted debe de apoyarlo. No solamente con sus dones, con sus talentos, con su trabajo dentro de la obra, no solamente con eso, sino también ayudarlo a salir adelante en el aspecto económico. Digno es el obrero de su salario. Y como versículo base, vamos a tomar dos versículos bases para que de ahí empecemos a desglosar el tema. Y el primer versículo base que vamos a tomar para hablar de este tema, digno es el obrero de su salario. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Primer libro de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y dice la palabra del Señor así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mire cómo el Espíritu Santo, recuerde que el Espíritu Santo es el que inspiró a los santos hombres de Dios para que hablaran. Y mire lo que dice: mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El Espíritu Santo considera un trabajo el predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Por eso quise tomar y el tema de este versículo 18 de Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18, pero donde estoy tomando el tema principal es del versículo 18. Digno es el obrero de su salario. Ahora bien, en Lucas también, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 7, oiga lo que dice. Oiga lo que dice Dios a través de su palabra. No es lo que yo invento, no es lo que yo quiero que se haga, sino es lo que ya está establecido. Lo único que hacemos es transmitirlo, hacerlo saber a usted que está iniciando en el camino de Dios, cómo debe ir dando sus pasos hacia adelante. Oiga esto. Lucas capítulo 10, versículos 1, empezamos desde el versículo 1 al 7. Dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir, o había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en esta casa, paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. El mismo Señor Jesús les dijo a estos 70 obreros que él envió
que eran dignos de su salario, eran dignos de recibir su alimento, de ser atendidos, de recibir alojamiento también. El Señor siempre ha tenido cuidado de sus siervos. Recuerdo que hace un tiempo, hace algunos años atrás, nos tocó evangelizar fuertemente en México, en diferentes estados, en diferentes ciudades, en México. Y mientras planeábamos el salir, pues notábamos que a veces no había los recursos para alimentarnos y alimentar a nuestros hijos. Y a veces sucedía que por el tráfico o porque se nos ponchaban las llantas de la camioneta que llevábamos, que era una camioneta un poquito viejita, batallábamos para llegar al lugar a tiempo. Y a veces cuando llegábamos ya se había terminado todo. Y pues no había que comer. Y así nos pasábamos el día, nos pasábamos el tiempo. No era tanto por nosotros, sino por nuestros hijos, que a veces se quedaban sin comer. Y recuerdo que en más de una ocasión le dije al pastor, vamos a planear mejor esto. Y pues el pastor tenía otra forma de ver las cosas y se respetaba. Y muchas veces llegamos a decir con nuestros hermanos del grupo, todos los que salíamos a evangelizar, a participar en la alabanza, en la adoración y en la administración de la palabra, decíamos, esta fue la última vez que salimos porque no tenemos recursos para sustentarnos. Donde llegábamos, pues también la gente estaba muy escasa de dinero, escasa de recursos. Y nos tocaba dormir a veces allí en lugarcitos pues bien difíciles porque pues había hasta ratones, ¿no? Lo sentíamos mucho, no tanto por nosotros, lo vuelvo a repetir, sino porque llevábamos a nuestros niños. Pero a pesar de todo ello, vivimos una época maravillosa con todos los hermanos, una época inolvidable, evangelizando, motivando a otra gente, motivando a los pastores. Pero a la misma vez también me tocó aprender que cuán importante es que haya una buena administración en las finanzas. ¿Por qué? Porque se necesitan los recursos para que nuestros hijos también puedan ver que hay, por lo menos para comer, un lugarcito aunque sea para poder dormir a gusto. La verdad es que sí batallamos mucho en ese tiempo, pero nos sirvió y fue de grande bendición. Pero obviamente cuando las cosas se hacen de una manera más ordenada, pues ya no hay tropiezo para nuestros hijos, sino más que nada hay bendición. Ellos se inspiran también a querer trabajar en la obra de Dios porque hay organización. De otro modo, pues ellos también se desaniman y dicen, para que me pase lo que a mi papá, prefiero no ir. Y de hecho he escuchado a algunos hijos de pastores que dicen, no, yo no quiero vivir la vida que vivió mi papá. Pero por eso les recuerdo que el tema es, digno es el obrero de su salario. Ahora, en el Antiguo Testamento, el Señor Jehová de los ejércitos tuvo cuidado de los que le servían, de los que servían en el tabernáculo, de los que estaban encargados de servir en el tabernáculo de reunión. Esto lo podemos ver en Números, en el libro de Números, capítulo 18. Números, capítulo 18. Vamos a leer el versículo 21. Y mira cómo el Señor siempre ha tenido cuidado de los suyos. 18:21 dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los levitas iban a recibir los diezmos de parte del pueblo de Israel. Ellos no iban a tener su trabajo secular aparte. Ellos, dentro del servicio a Dios, en esa dedicación, en ese trabajo, en ese servicio,
Dios les iba a dar su pago por medio de los diezmos del pueblo de Israel. Por eso les leo nuevamente. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esto fue en el pueblo de Israel. Bajo la ley, todos los israelitas tenían que llevar su diezmo al tabernáculo de reunión, porque de ahí se iba a sostener el ministerio de los levitas. Cómo Dios tiene cuidado de los suyos en todo tiempo. Ahora, el Señor cuidaba con celo que todos aquellos del pueblo de Israel diezmaran. Y mire lo que dice. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. O sea, ni siquiera él decía, va a ser para los levitas. Dice, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Para que los hijos de Israel, cuando iban a diezmar, no tomaran en cuenta al hombre. No, es que de todos modos va a ser para los levitas. Ellos, como dicen muchos actualmente, ¿no? Y esos flojos no trabajan, esos flojos que se pongan a trabajar, esos pastores flojos, vividores. Yo no sé de dónde sacan tantas cosas, ¿no? Y si hay corruptos, Dios se va a encargar de juzgarlos cuando llegue su tiempo. Pero una cosa sí es importante. Dios tiene cuidado de sus siervos. Y dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor mismo les decía a los israelitas, consideren que esto ustedes lo dedican para mí. Y yo lo he dado a los hijos de Leví, los he dado a los levitas, porque ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ellos, su trabajo es tener el tabernáculo arreglado para que todos los hijos de Israel llegaran a adorar ahí al Señor. En todo hay un orden. Y esto es maravilloso cuando vamos aprendiendo que lo que hace Dios lo hace perfecto. Ahora, llegó un tiempo en que empezaron a descuidarse los israelitas y empezaron a dejar de diezmar. Y todo se estaba viniendo abajo para ellos. Y es cuando el Señor les llama la atención fuertemente, pero muy fuertemente. En Malaquías, capítulo 3, versículos, les voy a leer desde el 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Estoy hablando de lo que sucedió en el pueblo de Israel. ¿En qué te hemos robado? Y el Señor dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Oiga bien, el Señor ahí les estaba diciendo, ustedes me han robado. Se han portado vilmente siendo ladrones. Me han robado. Y preguntan, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y luego les dice las siguientes palabras duras. Recuerden, estamos hablando del pueblo de Israel. Porque el Señor tenía cuidado de que su tabernáculo de adoración estuviera bien atendido por los levitas. Pero debido a que el pueblo de Israel se portó negligente y ya no llevaba los diezmos, ya no llevaba las ofrendas, los levitas tuvieron que buscar la forma de seguir viviendo y sosteniendo a su familia. Entonces desatendieron el tabernáculo de reunión porque no había los medios para sostenerse. Y aquí es cuando el Señor les dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda la nación,
Se está refiriendo a Israel. Me habéis robado. Entonces el Señor les da un mandamiento y les dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Se había descuidado todo. El Señor quería que nuevamente su tabernáculo se convirtiera en un lugar de adoración y no en un lugar descuidado, donde ya los levitas se habían apartado cada uno a trabajar en lo secular, pero descuidaron el servicio a Dios. Ahora, el Señor dice: quieren que todo se vuelva a la normalidad, quieren que yo los bendiga nuevamente, tienen que traer los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, si no les abriré las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Qué grande es Dios. Y luego les da promesas: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El Señor quería una restauración en su tabernáculo de reunión, que la gente regresara, los adoradores regresaran, pero para que regresaran ellos tenían que ponerse a cuenta con Dios, trayendo los diezmos, para que los levitas nuevamente se ocuparan de la administración dentro del tabernáculo de reunión. A veces a un pastor se le exige demasiado. Se le exige: ¿por qué no visitas los hospitales? ¿Por qué no visitas las cárceles? ¿Por qué no haces aquí? ¿Por qué no haces allá? ¿Por qué no le das al pobre? ¿Por qué tu familia está descuidada? Etcétera. La iglesia: ¿por qué los hermanos? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me atiendes? ¿Por qué? Oiga, hay veces en que en el pastorado, créanme, si yo no tuviera el llamado de parte de Dios, yo hubiera aventado todo. Pero porque sé que tengo el llamado de parte de Dios y lo vivo cada día, no es fácil renunciar a lo que Dios me ha dado. El Señor día con día me hace ver que tengo que cumplir hasta el último momento que me toque estar sobre esta tierra. Tengo que terminar esta carrera que el Señor me ha permitido. Esta carrera en la cual Dios me ha bendecido hasta el día de hoy. Pero hablando en términos seculares, pues aquel que trabaja sus 8 horas, aún 10 horas, si trabaja sus 8 o 10 horas diarias, llega a su casa, se relaja, descansa y no hay preocupaciones. Uno de pastor, hay veces en que nos dan las 2 de la mañana y no podemos dormir. Hay veces en que a las 5 de la mañana nos tenemos que levantar para venir y empezar la oración, porque hay hermanos que están pendientes y quieren orar en la mañana. No creo que es fácil la labor de pastor. Ahora, les repito, si hay vividores, eso el Señor un día lo sacará a la luz. Pero para nosotros lo más maravilloso, aquellos pastores que aman la obra, esto es lo más hermoso: dedicar nuestra vida a aquel que nos llamó para cumplir con este ministerio que es tan especial, tan maravilloso. Pero recuerden que en este tiempo también el Señor tiene cuidado de sus siervos. Y quisiera que leamos Primera de Corintios 9, y quiero que se dé cuenta de cómo también el Espíritu Santo inspiró a sus siervos para que a través de ellos el Señor tenga cuidado de aquellos pastores, de aquellos que están al frente de la iglesia, para alimentarla, para sustentarla, para cuidarla. Porque vamos a dar cuenta, todo pastor va a dar cuenta de las ovejas que el Señor puso a su cargo. Y mire, 1 Corintios 9, versículos 1 en adelante, 1 al 14, dice: no soy apóstol, hablando Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro.
¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Esto decía el apóstol Pablo. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Desde que Pablo fue llamado al ministerio, o el Señor lo hizo apóstol, desde que Pablo sintió ese llamado, hubo gente que lo acosaba. Y no solamente lo acosaba, lo acusaba de todo. Por eso dice él, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Espero en Dios que vayan entendiendo esto, hermanos. Usted que apenas empieza, que tiene su corazón sano, por favor reciba lo que dice la palabra de Dios. Dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Les leo esto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Es clara la palabra. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio. O sea, Pablo estaba pasando por un momento donde la gente lo acusaba de que era un vividor, de que era un ocioso, de que si quería para comer él tenía que ganárselo trabajando con sus manos allá aparte. Y Pablo dice, bueno, si yo he sembrado en ustedes lo espiritual, ¿no tengo derecho a cegar lo material también? Y les da un discurso maravilloso, que para muchos ahorita si viniera Pablo diría, Pablo, te estás volviendo loco, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te mantenga? No, Dios lleva las cosas en orden. Dios tiene cuidado también de sus siervos en la actualidad. Ahora, nuevamente volviendo a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora, ¿qué significa esto de ser tenidos por doble honor? Me di a la tarea de investigar. Y de acuerdo a los eruditos, a los expertos en la materia, o sea, en la escritura, en la palabra de Dios, en la traducción, ellos dicen que ser dignos de doble honor se refiere a ser dignos de respeto, oiga bien esto, a ser dignos de respeto y un salario adecuado. Otra traducción también es, debe pagárseles bien y ser muy apreciados, ser muy valorados. Ahora, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué el Señor lo manda así? Porque aquel siervo, aquel pastor, aquel ministro que Dios pone al frente de una obra, Dios lo ha hecho pasar por el desierto, por el agua, por el fuego,
para probar el corazón, si tiene corazón de pastor. Y una vez que pasa el pastor por el desierto, por el agua y por el fuego, entonces el Señor lo empieza a respaldar en todo. Lo respalda. ¿Y cuáles son los frutos de aquel pastor? Es que lo primero que hace es tener corazón de pastor, ser compasivo para con la congregación, dar su vida por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, ¿de qué manera se da la vida por las ovejas? ¿De qué manera un pastor da la vida por las ovejas? Muchas veces, si usted está enfermo, si usted está teniendo un problema, si usted está atravesando por una crisis, por una situación dura, en muchas ocasiones me ha tocado ver esto, pues nos llaman, a veces llorando, o a veces pastor puede venir. Y hay veces, hermanos, honestamente, uno está cansado, pero uno dice, voy a ir para allá, y allí voy a estar. A veces uno deja a los hijos a un lado, deja a la esposa a un lado, y uno va a atender aquella necesidad. Y conozco muchos pastores que así han sido, y gracias a Dios porque aprendí mucho de ellos también. Y Dios bendiga esta clase de pastores. Por eso dice, sean tenidos de doble honor. Sean dignos de doble honor. En otras palabras, ser dignos de respeto y un salario adecuado. O la otra traducción también dice, debe pagárseles bien y ser muy apreciados. Y qué hermoso es así como el pastor se ocupa de las ovejas, de que estén bien alimentadas, en el sentido material y en el sentido espiritual. Ahora, déjame decirle que cuando se les ministra lo espiritual, el varón o la mujer incluso dejan a un lado los vicios. Aquel dinero que se ocupaba para las drogas, ahora se ocupa para el hogar, para la familia. Aquel dinero que se ocupaba para la cerveza, los cigarros o cualquier adicción, ahora se invierte en la familia y se invierte en la obra de Dios. Y el Señor tiene las ventanas de los cielos abiertas para con sus hijos. Entonces, sean tenidos por doble honor, sean tenidos dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Qué bendición tan maravillosa. En 2 de Timoteo 2:6, mire lo que dice también la palabra del Señor. 2 de Timoteo 2:6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Todo pastor que está dedicado a la obra del Señor debe estar consciente que debe estar activo en la obra. No debe ser ocioso. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas, sino sabiendo que su patrón es Dios y su patrón Dios, donde quiera que va, lo está mirando. Si el hombre es ocioso, no espere entonces el respaldo de parte de Dios. Porque escrito está también, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira siempre por tus rebaños. Para que el pastor pueda ser respaldado por Dios en todo tiempo, tiene que también trabajar, dedicarse a la obra, hacer su mejor esfuerzo, dedicarse de lleno a la obra. Recuerdo cuando íbamos a empezar esta obra que por la gracia de Dios se sostiene firme. Hablamos con mi esposa y me dice, mira, para que podamos salir adelante con la congregación y para que el Señor nos prospere, tú dedícate de lleno. Trabaja fuertemente en la obra. Y me dice, yo me voy a dedicar a trabajar en lo material para suplir los gastos que tengamos.
No fue fácil, pero me gustó que mi esposa haya tomado esa decisión porque con ello recibí un respaldo como no tienen una idea. Y empezamos los estudios en la casa, empezamos a dar estudios en la casa y el Señor empezó a prosperarnos, la casa se llenó. Buscamos un local para congregarnos ahí y el Señor nos respaldó grandemente. Después pasamos por un momento crítico, por eso le digo que un pastor, el Señor lo va a pasar por el desierto, lo va a pasar por el agua y lo va a pasar por el fuego. Llegó un momento en que solamente después de estar casi lleno el lugar donde estábamos, se vació completamente y nada más quedamos 2 familias. Y era complicado para pagar el local donde estábamos rentando, el lugar donde estábamos rentando. No era fácil. Llegó un momento en que el varón de la otra familia me dice, ¿sabe qué, pastor? Hasta este tiempo, pues usted pagaba la mitad y yo pagaba la mitad de la renta, pero pues está muy crítico y ahorita ya no voy a poder pagar la otra mitad. Se puso difícil. Y recuerdo que en mi interior dije, bueno, hasta aquí se acabó todo. Y a un ladito donde rentábamos el templo, donde nos congregábamos, estaba la señora, la dueña. Y al hablar con el hermano le dije, bueno, pues si usted ya no va a poder dar la otra mitad, pues yo tampoco alcanzo para cubrir todo. Entonces vamos a tener que cerrar. Agarré la llave y fui con la señora la dueña de ahí del edificio donde estábamos. Y le dije, mire, aquí le traigo la llave porque ya vamos a cerrar el lugar. Y me dijo ella las siguientes palabras, no te funcionó esto. Y sentí como si me hubiera dado una cachetada. Y dije, espéreme, no le voy a entregar la llave ahorita. Me metí al templo, me tiré en el altar, a humillarme ante los pies del Señor y a decirle, Señor, ¿por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué toda la gente se fue? ¿Por qué se vino todo abajo? ¿Qué hice mal? Y cuando uno le abre el corazón a Dios, Dios abre su corazón para con uno también. Y allí donde estaba yo tirado, el Señor me dijo lo siguiente. ¿De quién son las ovejas? ¿Son tuyas o son mías? Ellas son tuyas, Señor. Entonces, yo puedo hacer con ellas lo que quiera. Le dije, sí, Señor, tienes razón. Dime qué quieres que haga. ¿Que cierre? Entonces el Señor me puso lo siguiente. Si tú de mañana buscares a Dios y orares, si fueres limpio y recto, ciertamente me levantaré por ti y haré próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Recibí esa palabra en mi corazón y dije, Señor, aquí me vas a tener cada mañana en oración. Y yo sé que vas a cumplir tu promesa. Desde allí, hermanos, para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, la gente empezó a llegar. Empecé yo a llegar temprano a la oración. A las 5 de la mañana estaba ahí, a veces a las 4. Aquí me tienes, Señor. Quiero clamar en tu presencia, que se haga tu voluntad. Y empecé a ver el resultado. Empezó a llegar gente, empezó a llegar una familia, luego otra familia, y el lugar se empezó a llenar y tuvimos que cambiarnos ya a un lugar más grande, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Pero pasamos por momentos difíciles, pero el respaldo de Dios ahí está.
No es fácil ser pastor, pero es el trabajo más maravilloso que el ser humano puede tener. Yo me siento privilegiado de tener este ministerio tan maravilloso que el Señor me ha dado. Si usted tiene su pastor, valórelo, cuídelo, apóyelo y téngalo por digno de doble honor. Porque usted no sabe lo que pasa, lo que vive uno de pastor. Recuerdo que llegó el tiempo en que estábamos prácticamente viviendo con el sueldo de mi esposa. No nos alcanzaba para un departamento. Rentábamos un cuarto. Pero gloria a Dios por ello, porque ahora el Señor nos ha bendecido. Doy gracias a Dios por la hermosa congregación que tenemos, por los hermanos, por todo lo que hacen los hermanos, que son maravillosos, porque Dios ha tocado sus vidas. Somos bendecidos. Ahora, después de tanto tiempo, después de años, puedo decir que gracias a Dios ya tenemos un departamento, mi esposa y yo, un departamentito, y vivimos cómodamente para la gloria de Dios. Comida nunca nos ha faltado, ropa tampoco. Dios nos ha respaldado en todo. Pero yo le voy a suplicar a usted que apenas empieza en el camino de Dios, no se deje llevar por las críticas de gente malintencionada. Usted mire lo que hace Dios a través de su pastor para que usted sea bendecido, sea bendecida. Y honre lo que Dios honra. Apoye a su pastor. El pastor trabaja en predicar, en enseñar, en visitar, en aconsejar, etc. Y doy gracias a Dios por esos pastores, porque yo siempre tuve pastores muy especiales. Ahora recuerde también que cuando hablamos de que el pastor debe de ser digno de doble honor, ser digno de respeto y de un salario adecuado, recuerde que el pastor también tiene familia. Y es importante que usted conozca, por ejemplo, lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Oiga lo que dice. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Uno como pastor tiene que proveer también para su casa. Si no proveo para mi casa, soy peor que un incrédulo. ¿Qué puedo decirle a mi familia? Pero gracias a Dios, yo he visto la responsabilidad de los hermanos aquí en la congregación y Dios los bendiga y les pague abundantemente por ello. Se me fue el tiempo, creo que ya agarré más tiempo de lo debido. Pero mañana voy a seguir con este tema, la continuación de este tema. El obrero es digno de su salario. Digno es el obrero de su salario. Mañana voy a continuar con la segunda parte de este tema. Hermanos, gracias por su fina atención. Dios los bendiga ricamente. Y créame que me siento muy bendecido de poder traer esta clase de enseñanzas para que ustedes sean más comprensivos con su pastor. Porque si yo he pasado momentos difíciles, estoy seguro que también su pastor ha pasado los momentos también difíciles. Pero qué bueno que usted pueda apoyarlo, respaldarlo. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Mañana nos oímos nuevamente. Dios les guarde.